Saludamos ya con nuestra segunda invitada. Se trata de la candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, la abogada Luisa González, que esta vez nos acompaña en vivo y en directo acá en nuestros estudios. ¿Cómo está, abogada González? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le hemos visto recorrer prácticamente todo el país. ¿Cómo avanza esa campaña electoral en medio de esta ola de inseguridad y violencia que ha vivido el país? Y hay muchísima expectativa entre los ecuatorianos sobre lo que van a poder hacer en el nuevo gobierno en caso de que usted llegue a obtener el favor popular. ¿Cuál es su propuesta en ese sentido? Hemos visto cómo la semana pasada hubo masacre carcelaria, hubo una serie de ataques en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Esmeraldas, en fin, un descontrol absoluto que, de acuerdo incluso a algunos analistas, podría ser hasta provocado. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene al respecto? En el corto plazo, en el plazo inmediato, porque va a ser un gobierno de transición, no van a tener mayor tiempo para poder elaborar una herramienta, una campaña en el largo plazo. ¿Qué es lo que usted propone? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis, gracias por invitarme a este espacio y un saludo a todos los que nos están escuchando. En efecto, Licenia, es un gobierno muy cortito, es 1 año y medio, y para graficarlo yo le digo a la gente 2 cosas. Primero, yo encuentro un Ecuador de rodillas y en 1 año y medio lo que vamos a hacer es por lo menos levantarlo y ponerlo de pie para que después empiece a caminar y a correr y volver a ser ese Ecuador del Ecuador ama la vida, de sentirnos orgullosos, de ir por el mundo y decir soy ecuatoriano. Y lo segundo aquí fundamental es que al ser un gobierno tan corto, de 1 año y medio, el Ecuador no puede perder 1 minuto de tiempo. Somos 8 candidatos a la presidencia de la República. 7 hombres y Luisa González, soy la única mujer, pero no soy la única por ser mujer. Soy la única que tiene conocimiento de las necesidades de la población, porque no solamente por mi trabajo durante el periodo de la Revolución Ciudadana, sino porque no he parado de recorrer el país durante estos 6 años, en reuniones con los diferentes sectores, mi trabajo de 2 años en la asamblea junto al sector de la salud, desde la mesa de salud. Y no solo eso, es que cuando tú tienes la detección de una necesidad, tú debes saber cómo convertir esa necesidad en una política pública. Porque me pueden decir, ya a los otros candidatos le hemos entregado un informe, ya se sentó con nosotros, ya tiene las necesidades. Sí, pero la experiencia para que esas necesidades de la población, de salud, de educación, de seguridad, se convierta en política pública, solo la tiene Luisa González y el equipo de la Revolución Ciudadana. Mientras ellos se están enterando recién cómo funciona un ministerio, qué es un acuerdo ministerial, qué es un decreto ejecutivo, qué es el KIPUX. Hace rato que nosotros ya empezamos a trabajar. ¿Por qué? Personalmente, fui la jefa del gabinete ministerial. Manejaba y coordinaba cada uno de los ministerios, ver que se cumplan los planes de gobierno, el presupuesto, la programación anual de cada ministerio. Ese tiempo ahorrado, ese tiempo ganado en conocimiento y en preparación, va a ser tiempo ganado en ejecución. Y los ecuatorianos no estamos para perder el tiempo, y más aún en un gobierno tan corto. Y que venga otra vez gente sin experiencia a decirnos que están recién enterándose. Esos son los 2 puntos fundamentales de la Revolución Ciudadana. Ahora, seguridad. Es dolorosísimo. ¿Quién tiene el control del país? ¿Quién tiene el control del Estado? Ciudadanos que me están escuchando. ¿Quién controla el país? Porque tú escoges un presidente de la República para que conduzca el país, la política pública, para que nos dé seguridad, para que genere bienestar. 3 días de matanzas, donde te matan aquí, no importa quién seas, pobre o rico. Tengas 2 años de edad, 15, 80, te matan igual. Autoridad en elección o autoridad electa, te matan igual. Aquí nos estamos jugando la vida todos. Las madres, cuando nuestros hijos salen a la calle, nos quedamos con el amén en la boca, orándole a Dios que nos devuelva a nuestros hijos sanos y con vida. 3 días de violencia, y quien sale a dar una rueda de prensa prácticamente desde la cárcel es el líder de los choneros, Fito, a decir tranquilo país, ya vamos a devolver la paz. Y luego sale el líder de los tiguerones con el director del centro penitenciario, es decir, con una autoridad del gobierno, sale con la Policía Nacional a su lado, y sale el líder de los lobos,
y otras bandas. Pero nunca los ecuatorianos vimos que haya salido el presidente de la República sentado en una mesa, dirigiéndose a la población, junto con el ministro del Interior, comandante general de la Policía, ministro de Defensa, comandante general de las Fuerzas Armadas, comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Nunca salieron, nunca dieron la cara al pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? Sale la delincuencia a decir nosotros tenemos el control del país, pero no salió el presidente a decir yo tengo el control del país. Y allí se queda claro quién realmente tiene el pacto con las bandas delictivas, con los líderes de las bandas delictivas, mientras nos están matando. Entonces, lo primero, Licenia, ciudadanos que me están escuchando, lo primero es retomar liderazgo, la conducción del país, del gobierno. Tomar nosotros, como Luisa González, como presidenta de la República, el liderazgo y la conducción del Estado, de la seguridad del Estado. Y ahí, una vez más, así la señora fiscal haga comunicados diciendo que por favor los candidatos se abstengan de dirigirse a ella. Me dirijo como madre, como hija, como ciudadana, como hermana y como candidata a la presidencia de la República a ella, porque tiene una investigación previa de una denuncia hecha públicamente por el embajador de Estados Unidos, donde dice que hay narcogenerales. ¿Qué pasa? Pasan días, pasan meses, pronto habrán pasado años y no hay ninguna respuesta de esa investigación previa, porque estamos viendo que es verdad que las fuerzas públicas están contaminadas por el narcotráfico, tal cual lo dijo el embajador de Estados Unidos. Y queda demostrado cómo entran las armas a las cárceles, a vista y paciencia de policías, a vista y paciencia del director de la cárcel, autoridad del Estado, del gobierno, del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cómo ingresan, pues, el armamento? ¿Cómo ingresan los medios de comunicación? Hubo un presupuesto aprobado. Y cuidado, y me digan los ciudadanos, es que no hay dinero. Sí hay dinero, no lo están usando. Por ese mismo pacto que tienen con la delincuencia. Las cámaras del ECU 911 están contratadas con mantenimiento. No hacen el mantenimiento. ¿A quién le conviene que no haga el mantenimiento de las cámaras del ECU 911? A la delincuencia. Entonces, ¿dónde está el director del ECU? El año anterior tuvieron 200 millones de presupuesto para todo el sector de seguridad. 200 millones. Cerraron el 2022 y devolvieron 140 millones. Solo usaron 60 millones. La policía tenía 17 millones para invertir. ¿Sabe cuánto usó? Usó cero. No usó un centavo del presupuesto de inversión. ¿Por qué? ¿Por qué la policía hace eso? Hay que también devolverle la dignidad a la policía. Nosotros vamos a invertir en una fase inicial 500 millones de dólares en fortalecer a la Policía Nacional. 40% de los vehículos están en uso y 60 están dañados. ¿Y de dónde van a salir esos 500 millones de dólares? Mire, hay la Reserva Internacional, históricamente, no ha pasado de 4.000 millones de dólares. No ha pasado. Cuando yo fui asambleísta, la última información que se nos entregó es que esa reserva está en cerca de 7.000 millones de dólares. Dicen que actualmente está en 9.000, pero vamos a cerrar en 7.000 millones de dólares. Considerando que históricamente no hemos pasado de 4.000 millones de dólares. Hay un tramo de esa reserva que tiene que venir al país y servir para generar las condiciones de vida, como la seguridad, como la salud, como la educación. Pues vamos a traer 2.500 millones de dólares de la Reserva Internacional que no le pertenece a la banca o a un banco cualquiera por allí. Le pertenece a usted, a mí, a todos los ciudadanos. Y debe ser invertido, 500 millones, lo vamos a invertir de allí, en lo que es seguridad, en una primera fase. ¿Pero en qué? La compra, sí. 500 millones a la policía. Sí. Primero, la compra de vehículos. 60% del parque automotor no sirve. No le dieron mantenimiento siquiera, Alexis. Entonces hay que comprar los vehículos. Cerca de 74 millones de dólares invertiremos en una primera fase entre comprar motos y autos. Armamento. La dotación. ¿Cómo un policía puede salir a trabajar en las calles si no tiene siquiera el armamento? Y los delincuentes sí. Envían 1.600 efectivos policiales a Guayas y le piden a las alcaldías y a las prefecturas que les redujeron el presupuesto, les piden a ellos que les den de comer
que les den gasolina, que les den vehículos. Hasta los colchones ha tenido que poner Al sector privado, a la empresa privada le están pidiendo que les den de comer también, que les pongan colchones. Es decir, le han robado la dignidad hasta nuestra fuerza pública. Y yo digo, ¿no sienten acaso los comandantes, los generales, los tenientes coroneles, los coroneles de la policía, de las Fuerzas Armadas, que se les afecta hasta en su dignidad? En su vida. Fíjese que el día viernes en Guayaquil, una de las víctimas mortales últimas de la delincuencia fue justamente un mayor de policía y un cabo. Yo en el comentario mencionaba eso, Luis, hace un momento. ¿Hasta cuándo también la policía va a respaldar políticamente? Porque el rol de la policía ha sido un rol político en los últimos años. Las Fuerzas Armadas, lamentablemente, también. Hemos visto cómo han pasado, por ejemplo, excomandantes a ser ministros del Interior, el caso de Patricio Carrillo, y ahora quiere ser asambleísta. El rol de Juan Zapata, que dejó de ser hace mucho tiempo policía para ser político. Estuvo en la alcaldía de Rodas. Y se cruzan con decoraciones, ¿no? Y se condecoran entre ellos. Entre Zapata y Lazo se cruzan con decoraciones. Y la policía con Ordóñez. Y es vergonzoso. ¿Condecorar qué? ¿La muerte? ¿La muerte de sus compañeros? Porque los exponen, porque no están los generales, con todo respeto. No son esos 1.600 efectivos que mandaron a pasar hambre, a pasar penas, y a que enfrenten a la delincuencia sin armamento, sin dotación, sin balas siquiera sin pistolas. O sea, no tienen dotación. ¿Ya? Ellos no son los que están patrullando. Los están mandando a morir. ¿Qué es lo que están defendiendo? Su función principal es la protección a la ciudadanía, y eso no nos lo están garantizando. Entonces lo primero va a ser retomar el control del Estado y dar el presupuesto y la ejecución presupuestaria. Ahora, Luisa, ustedes y no ejecutan. Ustedes van a destinar, dice, me parece súper interesante y muy bien que hay que invertir en seguridad. O sea, el año pasado 0 de inversión de ejecución presupuestaria. Este año porque la plata la tenían. 8% apenas en lo que va del 2023, ¿no? De ejecución. A ver, pero con esos 500 millones usted puede comprar lo que dice, patrulleros, armas, municiones, equipo, chalecos, cámaras, etcétera. Pero en dónde se incluye el tema de la depuración, y yo creo que hay que pasar de del cuentito de la depuración, tanto en policía como en Fuerzas Armadas, porque le escuchábamos también hace unos días del expresidente Correa decir que así como hay narcogenerales en la policía, los hay en las Fuerzas Armadas. Sí, los hay. Hay que entrar a fumigar la fuerza pública. Y los primeros que deberían interesarse en depurar la fuerza pública tienen que ser ustedes, los generales. Tiene que ser el mismo comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Tienen que ser las autoridades máximas de la institución. Porque primero, ustedes no están cumpliendo a los ciudadanos con garantizarles la seguridad y la vida. Y segundo, ustedes están quedando como una institución vinculada al narcotráfico. Al menos las Fuerzas Armadas siempre han tenido el respeto de la población. Siempre han sido bien evaluadas. No se dejen contaminar. Su función es darnos seguridad. ¿Y cómo nos van a dar seguridad si hay gente contaminada a la interna? Que va a pasar la información de un operativo donde los van a matar a ustedes mismos, donde los están matando. Y aquí hay que también hacer un trabajo coordinado. En la misma mesa técnica tenemos que sentarnos, Ministerio del Interior con la Policía Nacional, Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas, Inteligencia, ECU 911, y empezar a trabajar para hacer una política pública integrada de seguridad, pero un trabajo en conjunto. Vamos a requerir también el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué van a hacer con las cárceles, Luisa? Porque una cosa que se ha dicho en los últimos días es, a ver, un gobierno como el actual, yo coincido plenamente con lo que decía usted hace un momento, como lo que dicen todos los analistas en materia de seguridad, es un gobierno y un Estado ausente que no ha podido ni siquiera tener el control o mantener el control de las cárceles. Y escuchamos estos días a guías penitenciarios que marcan un momento en el tiempo específico, 2018, gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno, Patricio Carrillo, comandante general de policía. Es el año en el que las mafias o los grupos de crimen organizado toman control de las cárceles. ¿Qué van a hacer ustedes para que el Estado sea el que administre, controle y gobierne los centros de privación de libertad y ver si es que se los vuelve a convertir en centros de rehabilitación? Porque ahora no lo son. Mire, hicieron esta figura de la SNAI, desbarataron el Ministerio de Justicia, hicieron una secretaría por allí. Cuando queda demostrado
que las cárceles las está manejando la delincuencia, el presidente de la República ha removido del cargo a algún director de cárcel. No lo ha removido. ¿Por qué? Porque la toma del liderazgo de las cárceles, de la conducción de las cárceles por la banda delictiva, viene autorizada desde Carondelet, pues. Por eso el presidente no toma ninguna decisión. ¿Sí? Hay una entrega total a la delincuencia. Lo primero, la población carcelaria. La SNAI, que es inútil para hacer los informes de la gente que ya puede salir en libertad, pero es rapidísima para hacer los informes para que salgan en libertad los líderes de las bandas, y eso ha quedado demostrado. Luego dicen que la culpa es del juez. El juez falla en función de lo que la SNAI le envía el informe, pues. ¿Ya? Entonces, lo primero hay que reducir la población carcelaria. Hay que trabajar desde la SNAI y ver de la población carcelaria quiénes están presos por alimentos, por tránsito, que ya cumplieron su pena y que tienen que salir. ¿Qué hacen allí? Tienen que salir. Las penas cumplidas. Quienes ya pueden salir en prelibertad. Todas esas personas tenemos que sacarla y bajar la población penitenciaria. Eso desde la SNAI. Y obviamente hay que darle la seguridad necesaria perdón, a quienes son los directores de las cárceles. Habrá que tomar una decisión en firme de quién va a liderar este proceso, ¿no? ¿Qué autoridades? Y va a ser una autoridad civil. Porque ya hemos visto, ¿no? Todas estas autoridades han sido ex policías, ex generales o ex militares. Cuando hablamos de depuración desde la fuerza pública, vemos qué ha pasado con la policía. Policías femicidas y espíritu de cuerpo en el que tapan a un femicida. Yo no creo que la Policía Nacional, en su mayoría, sean femicidas, sean golpeadores y maltratadores de mujeres. Pero cuando tapan casos tan fuertes como el de María Belén Bernal, con complicidad de la misma policía, conviertes a una institución que debe ser noble y vigilante del derecho humano de los ciudadanos, lo conviertes en una institución de femicidas. Entonces, allí sí se requiere una autoridad que no caiga en ese espíritu de cuerpo y que no tape a la interna a lo que ellos deben combatir, a los violentos, a los agresores, a los asesinos. Y yo creo que hay muy buenos elementos en la Policía Nacional, como en las Fuerzas Armadas, pero que la conducción de la política la tenemos los civiles, que somos elegidos además de forma democrática por el pueblo ecuatoriano. Luisa, en estos últimos días y tomando en cuenta, claro, los estudios de opinión nos dicen que la inseguridad, la violencia es el tema que más preocupa a la gente. Lo que hemos visto ha sido de terror. Periodistas yéndose del país. Por supuesto. Por amenaza desde el gobierno nacional. Ya le voy a pedir una opinión con respecto a eso también, Luis, el tema del respeto a la libertad de expresión y demás, pero hay temas que son trascendentales y que en la época de la Revolución Ciudadana se lograron cosas y objetivos muy importantes, que es educación, por ejemplo, o salud, atención en salud. Acá se hizo mucho para darle a la gente, sobre todo, atención de manera digna, cuando antes, como hoy, pasaba que la gente tenía que ir a los hospitales llevando desde las gasas, los algodones, el alcohol. Hoy pasa igual, la gente tiene que salir a comprar hasta el agua para tomar las pastillas en los hospitales públicos. En la Revolución Ciudadana se lograron cosas muy importantes en salud y en educación. ¿Qué se va a hacer para recuperar esas áreas que son tan importantes, sin dejar de lado, por supuesto, cosas como la inseguridad que a la gente ahora mismo le preocupa ni mucho? Alexis, mire, yo quiero que los ciudadanos se queden con esto en su cabeza. Nos crean el problema para vendernos la solución. ¿Y a qué me refiero? Nosotros como Revolución Ciudadana dejamos el abastecimiento de hospitales en medicinas sobre el 90%. Eso significaba que los ciudadanos tenían acceso a los medicamentos. ¿A través de qué? A través de las compras públicas desde el CERCOP. Desbarataron el CERCOP, dejaron de hacer las compras públicas y crearon el desabastecimiento de las medicinas en los hospitales. A la par de todo esto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, tenía un asesor ad honorem, tan buena persona y tan noble que no cobraba sueldo. No cobraba sueldo, pero incidía sobre la política pública en salud. El señor Cueva. ¿Quién era este asesor ad honorem? Señor Cueva, que pertenece al grupo DIFARE, una de las redes más grandes de las farmacéuticas en el país, de las farmacias en el país. Entonces, nos crean el desabastecimiento,
ante la necesidad de la población de que hayan medicinas, nos venden la solución. La solución, privatizar las farmacias. Ahí ya encontramos la respuesta. Nos crean el problema, nos venden la solución que beneficia a sus bolsillos. El grupo que más se ha beneficiado de la privatización de las farmacias es el grupo DIFARE, de la asesora Donorem, del presidente Guillermo Lasso. Es decir, desbaratas el Estado para convertir tu derecho a la salud, tu derecho a las medicinas, en el negocio de una familia, de unos pocos. Lo mismo han hecho en todo. Despidieron a los médicos, no compran los insumos, entonces tú vas, porque vas a dar a luz, tienes una cesárea que tienen que practicarte, te dicen, bueno, es que no hemos comprado el hilo de sutura y no hay médico suficiente, derivación. Cuando tú derivas, es muchísimo más caro. Y ojo, ¿se puede derivar? Claro que sí, pero excepcionalmente, no como norma general. Pero despiden médicos, no compran los insumos y obviamente empieza a derivar masivamente. Crece la deuda pública con los privados, beneficio a unas pocas clínicas, que tengo ahí unos amiguitos en pocas, ¿sí? Y la deuda del Estado se va incrementando hacia el sector privado y a nosotros nos dejan sin derecho a la salud. Y digo nosotros, porque yo no tengo seguridad privada, yo también soy usuaria del sistema de salud pública. La Constitución de la República es clarísima. La educación, la salud, la seguridad son públicas, de calidad y gratuita. No nos pueden decir, usted vaya, cómprese la medicina, cuando la Constitución dice que el Estado me tiene que garantizar la medicina. Entonces, lo convirtieron en un negocio. La educación, también la han convertido en un negocio. Bajaron a los jóvenes, les mintieron mirándole a los ojos, y les dijeron que les iban a dar libre ingreso a la universidad, eliminar la CENESID y quitar el examen. Y ahora hay otro candidato que está ofreciendo exactamente lo mismo, ¿no? Copy-paste ¿Otra de la vez? campaña de Lasso. A Villavicencio le vi el otro día, no sé si fue en Esmeraldas o en alguna localidad que dijo ingreso Bueno, está haciendo lo mismo que su libre líder. a la universidad. Lo mismo que su líder, ¿no? Porque vamos a reconocer, Luisa González y la Revolución Ciudadana, el líder es Rafael Correa, pero también debe reconocer Villavicencio que su líder es Guillermo Lasso. También tiene que reconocer Topic que su líder es el señor Jaime Nebot. Ahí pertenecen, pues. ¿O cómo es la cosa? Hay que ser transparentes y hay que ser coherentes en política. Tenemos que empezar a hablar desde la verdad. Basta de mentir, estamos cansados de eso. Y ahí, el único proyecto político que cuando en campaña se ha presentado delante de los ciudadanos y ha ofrecido algo y ha cumplido, se llama Revolución Ciudadana. El resto les han mentido. Así les mintieron a los jóvenes. Usted estaba hablando, candidata, sobre el tema de educación. Así es, nunca les quitaron el examen de CENESID. Lo que sí quitaron fue el presupuesto a la universidad pública. La central aquí en Quito le quitaron 9 millones de dólares. Y con eso son miles de nuestros hijos que no pueden ingresar a la universidad pública. Pero no es solo eso. El examen se lo mandaron a las universidades. Antes, nuestros hijos daban un examen y con ese único examen entraban a cualquier universidad. Hoy, tienes que dar un examen por universidad. Nos crearon un caos peor. Queridos jóvenes, nos robaron los sueños, las ilusiones y nos crearon un problema. Nosotros vamos primero... y algo importante aquí, querido Quito. En esta ciudad no se había hecho una escuela, un colegio de cerca de como 40 años. Hicimos el María Angélica Hidrobo, que compartía instalaciones con el Manuela Cañizares. De mañana el 1 y de el Manuela Cañizares y de tarde el Hidrobo. El réplica del 24 de mayo. El réplica del Mejía. Aquí no se había hecho en 40 años un colegio. Que se quejaban que el María Angélica Hidrobo estaba muy lejos, porque estaba cerca del condado. Pero por favor, hicimos un colegio. Ahora ya no hay nada. Ahora nos niegan ese sueño de salir adelante. Lo primero aquí va a ser atender a los jóvenes que desde la pandemia se quedaron fuera del sistema educativo. Por la pandemia mismo, no tenían acceso a internet, no tenían computadoras y no han logrado el bachillerato. Y ahorita ya pasan de los 18 años, de los 20 años. ¿Y cómo vas a regresar al colegio con chicos de 15? Ya no pueden. Vamos a hacer el programa de bachillerato acelerado para que esos jóvenes sepan que aún pueden soñar, que aún pueden alcanzar los sueños de un futuro mejor. Mire, a mí me han querido atacar porque yo me gradué a los 22 años, empecé la universidad a los 23. Yo también hice un bachillerato acelerado. Y fue porque yo me casé a los 15 años, sí. Salí adelante. No digo que este sea un ejemplo, pero salí adelante. Tuve la oportunidad
esa misma oportunidad que yo tuve, la quiero para todos nuestros jóvenes. Y las oportunidades que quiero para mis hijos, las quiero para todos nuestros hijos de la patria entera. Entonces, lo primero, el bachillerato acelerado, para que nuestros hijos se puedan graduar, los que no han logrado graduarse, devolver el presupuesto a la universidad pública, y por esta fase en la que hay demasiada inseguridad y los espacios físicos no van a dar cabida para tantos jóvenes que necesitamos equiparar todo lo que nos han dejado, el desastre que han sacado nuestros hijos de la educación. Vamos a abrir carreras virtuales. Vamos a trabajar con las universidades públicas, las fiscomisionales, para abrir carreras virtuales. Y ahí las mujeres somos las más beneficiadas también, porque somos las que más riesgo corremos. Digamos que estamos trabajando en la mañana o ayudando a nuestra familia, y lo único que nos queda es estudiar en la noche. Bueno, y es muy peligroso, ¿verdad? Salir más para nosotras. Vamos a abrir carreras virtuales para que en la tarde podamos insertarnos a la educación virtual. Hay un tema que es fundamental, porque era un proyecto emblemático de la Revolución Ciudadana a propósito de la educación, Luisa, y es, yo hace unos días pasé por ahí y me daba muchísima pena ver en lo que se había convertido Yachay. Sí. ¿Qué va a pasar con Yachay, la ciudad del conocimiento, la universidad obviamente, y todo el proyecto alrededor? Vamos a volver a fortalecer Yachay. ¿Qué va a pasar con Iquiam? Sí, mire, todo lo que son nuestras universidades públicas, que son tan importantes para la transformación de la patria, pero que además fueron ubicadas estratégicamente para generar polos de desarrollo en otras ciudades del país. Porque la violencia y la delincuencia también tiene su origen en la pobreza, en la falta de empleo y en la falta de acceso a servicios públicos de calidad. Y allí es donde nosotros trabajamos con nuestra gente, ubicando estratégicamente estas universidades. Yachay, al norte, ya lo he dicho, cuando visité Ibarra, vamos a volver a hacer que Yachay funcione, ese proyecto que ha dado tanta esperanza a tantos jóvenes, que vaya enfocado hacia la investigación, hacia la tecnología, hacia el desarrollo. Iquiam, por supuesto, que está en ese laboratorio natural que es la Amazonía, la Universidad de las Artes en Guayaquil, volverla a fortalecer, el arte, la cultura, lo nuestro, los valores. Hay mucho relacionado al arte. El arte no es solamente un artista que se pone a cantar o un poeta que se pone a escribir, es mucho más. Es nuestra identidad, es nuestra cultura, es el reflejo de nuestra sociedad, que es buena. El ecuatoriano es bueno, es solidario, es amable. Y eso también tiene que ir a las calles, obras de teatro, música, cultura. Quito, que siempre ha tenido el festival, el agosto, mes de las artes, pero eso hay que hacerlo en el país entero. Y la Universidad de Azogues, de la UNAE, que es la universidad docente en Azogues, que también hay que fortalecerla. Ahí formamos a los maestros que van a educar a nuestros hijos. Eso en cuanto a las universidades que creamos desde el gobierno. Y candidata, hay una crisis que se puede venir y que está relacionada con el cambio climático, el fenómeno del Niño. Y es un problema que, al igual que la inseguridad, posiblemente les va a generar un egreso de recursos importante. ¿Cuál es la propuesta suya? ¿Qué medidas de prevención se van a adoptar? Porque es algo inminente. Es más, los estragos ya los estamos viviendo en algunos puntos del país con inundaciones, etcétera. Y llega este fenómeno del Niño en momentos en que el país está en una situación de crisis, sin institucionalidad y sin mantenimiento en diferentes infraestructuras, entre ellas las viales. ¿Cuál es allí la propuesta que tiene usted para enfrentar este fenómeno del Niño? Mire, Licenia, es triste, pero es que probablemente yo asuma el gobierno entre septiembre y octubre y el fenómeno del Niño... O sea, ganando en primera vuelta. Sí. Ya. Mire, si no se da, bueno, lo veremos, pero yo realmente, viendo los números, ¿no? Estoy hablando técnicamente, no estoy hablando mi aspiración, más allá de que debe ser una aspiración del pueblo ecuatoriano ganar en una vuelta, porque si seguimos con este gobierno, vamos a terminar muriendo todos aquí. Es terrible la situación del país, y entre antes asumamos el control del país, más rápido va a haber una respuesta a nuestras necesidades, pero los datos técnicos, las encuestas aún de la oposición, nos dan que nosotros ya estamos entrando a ganar en una vuelta, ¿no? Y
Yo la verdad no tengo pensado. A mí me dicen, Luisa, una segunda vuelta. Digo, la verdad es que los números no me lo dicen. Entonces, mientras los números no me digan que yo voy a segunda vuelta, yo me mantengo en una vuelta. A ver, para no desviarnos de ese tema y para después volver a lo del fenómeno del niño, porque me parece súper interesante. Para que Luisa González y la Revolución Ciudadana ganen en una primera vuelta, necesitan superar ese histórico del voto duro que tiene la Revolución Ciudadana. Ya lo superamos. Correcto, a eso voy. Pero superar eso, Luisa, significa que ustedes están alcanzando a lo que los expertos llaman el voto blando o el alcanzable, que no es precisamente una población correísta. Así es. Y yo le quería preguntar eso también, es decir, ¿cómo esa gente que, digamos, no militaba o no simpatizaba con la Revolución Ciudadana, Luisa González y los candidatos de la RC, le convencen o le van a convencer de por qué hay que votar por ustedes? ¿Por qué ustedes son la opción diferente a la de Otto Sonnenholzner, que fue el vicepresidente de Moreno, de Villavicencio, que fue el gran defensor de Lasso en el juicio político y en la asamblea, de Topic, que es el candidato prestado de los socialcristianos, de Yacu Pérez, que no sabemos a quién mismo representa, pero que tiene unos vínculos también ahí que nos hacen dudar, ¿no?, con respecto de la injerencia de embajadas y de países extranjeros? ¿Por qué, Luisa González, los candidatos de la RC son la opción para esos indecisos? Mire, hay mucho, yo he recorrido el territorio, ¿no? No ahora, lo vengo recorriendo siempre, y en cada recorrido me encuentro grupos de gente que históricamente no ha sido correísta, y me lo han dicho de frente: nosotros no somos correístas, pero vamos a votar por ustedes, voy a votar por ti, Luisa. Incluso anticorreístas que se me han acercado y me han dicho: yo soy anticorreísta, pero voy a votar por ti, Luisa. Porque la gente es consciente de que vivíamos mejor, de que las políticas de la Revolución Ciudadana nos dieron la esperanza de un futuro en esta patria, de construir un Ecuador de oportunidades digno, de viajar por el mundo y decir con orgullo: yo soy de ese país megadiverso, maravilloso, que tú aterrizas en Quito, patrimonio cultural de la humanidad, y a 4 horas tienes Amazonía, a 4 horas tienes playa, a 4 horas tienes montaña, 2 horas tienes montaña, lagos. Qué orgullosos que nos sentíamos. Hoy día vamos por el mundo con la cabeza mirando al piso de la vergüenza en todos los medios internacionales. ¿Qué dicen? Ecuador es un país de terror. A nivel mundial, no lo decimos la Revolución Ciudadana, en eso nos convirtieron. Entonces hay gente que sabe que nosotros tenemos el conocimiento, la capacidad, la experiencia de levantar a este país. El sector productivo. ¿Cómo vende? Pues si no hay quien consuma, si no hay demanda, ¿cómo ofertas? Si no hay quien te compre, porque no hay empleo. Cuando estaba la Revolución Ciudadana, producíamos, exportábamos, vendíamos, comprábamos, salíamos, éramos libres. Se decía lo contrario, Teleamazonas y Ecuavisa todo el tiempo. Hoy día quisiera que digan que ya no somos libres. Y quisieron decir que la libertad se había acabado con la Revolución Ciudadana. Mentira, éramos libres de hacer lo que queríamos. La prensa era tan libre que podía decir públicamente que no había libertad de expresión, que todos los días nos insultaban además. Esa era la libertad. Nunca vimos que un periodista se vaya del país porque su vida corría riesgo y la de su familia, perseguidos por el mismo gobierno en unidad con las bandas delictivas por haber denunciado los vínculos de Guillermo Lasso con la mafia albanesa. A eso es a lo que la gente está esperando, regresar a un país de paz, a un país de armonía, a un país de seguridad, a un país de derechos, de saber que tú vas a una institución pública y no te van a cobrar por el trámite, que tú entras como el dueño, porque los ciudadanos somos los mandantes. Donde no te atendían bien, acuérdense, ciudadanos, eso le escribían un tuit a Rafael Correa y él nos enviaba a nosotros los ministros. Tú no tenías ni 24 horas para atender eso, tenía que ser inmediato la atención. Hoy, ni a los presidentes de las cámaras recibe el presidente Guillermo Lasso, peor a un ciudadano.
Vamos al tema del fenómeno del niño que le preguntaba. El fenómeno del niño, mire, qué triste que es esto, pero ya deberían haberlo estado tratando meses atrás. Por supuesto. Perdón. Le reducen el presupuesto a las alcaldías y a las prefecturas, cuando lo que necesitan es asignación de presupuesto para atender el posible fenómeno del niño. ¿Usted se los va a devolver? Lo he dicho públicamente y lo puse hasta en mi cuenta de Twitter. Yo voy a eliminar ese decreto ejecutivo y voy a devolver el presupuesto a las alcaldías y a las prefecturas porque tienen que atender con obras a los ciudadanos. Y aquí no se trata de banderas políticas, Licenia. No se trata, mira, le voy a devolver a este porque este me cae bien, porque este votó por mí, porque... No, señores. Yo estoy haciendo un llamado a un trabajo en conjunto. Los medios de comunicación deben ser apegados a la verdad y a la verdad contrastada. Y ahí voy a volver al tema de la libertad de expresión, que se dijo muchas veces en la Revolución Ciudadana que no había libertad, que no había libertad de expresión, y todos los días publicaban lo que querían y nos decían lo que querían también. Y hoy es gravísimo que un periodista y su familia tengan que irse del país, que no es el único que se ha ido, pero este periodista particularmente anticorreísta, nos han dado palo todo lo que han querido, como comúnmente se dice, y sobre todo apoyaban pues al presidente Guillermo Lasso. Pero cuando empiezan a investigar la corrupción al interior de los círculos cercanos del presidente Lasso y los vínculos con la mafia albanesa, empiezan a ser perseguidos y corre riesgo su vida. Y en ese caso sí, no se toman medidas, se lo calla, se lo oculta. Si esto hubiera pasado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, hubiera sido el titular 24 horas al día. De esto hubieran hablado todo Teleamazonas, todo Ecoavisa, en todos los noticieros, en todos los flash informativos, El Comercio, La Hora, titular durante toda la semana, de lunes a lunes. Pero ahorita, ¿cuánto daño le hace a un país una mala prensa, Luis? ¿Cuánto daño le hace a un país la mala prensa? Miren qué importante. La mala prensa que, por ejemplo, hizo que Lasso sea presidente hoy y que sostuvo a Lenín Moreno. Miren qué importante pregunta. ¿Sabe cuánto daño le hacen? El daño de hoy día ser conocidos en el mundo como uno de los países más violentos del mundo. El daño de que sus hijos no tengan acceso a la educación. El daño de que sus hijos no tengan la vida garantizada porque tenemos terror de que nos maten a nuestros hijos en las calles. El daño del crecimiento de la violencia, de la delincuencia, el daño de no tener medicinas y morir por pobre. Ese es el daño que le ha hecho una mala prensa a este país, porque protegieron a gobiernos corruptos, donde sí habían pruebas, sostuvieron autoridades que han destrozado al Estado y que hoy los ecuatorianos lo lloramos con lágrimas de sangre. Y digo de sangre porque nos desangramos literalmente, nos están matando. Candidata, usted antes de que suframos este sospechoso corte de energía, digo sospechoso porque en las cuentas de la empresa eléctrica de Quito, que está por cierto gerenciada por alguien cercano a Creo, no está ningún anuncio de que iba a haber este corte, que normalmente son programados, pero no hay ninguna información al respecto. Antes de que suframos este sospechoso corte de energía, usted decía que le va a devolver a los gobiernos autónomos descentralizados los presupuestos. ¿En qué medida esto les va a ayudar? Usted dijo que lo va a hacer sin distinción política. Le pregunto esto porque en una reunión que tuvieron recientemente la presidenta del Congope, el presidente de la AME y de los gobiernos parroquiales con el presidente de la República por el tema de seguridad, allí igual les hicieron varios ofrecimientos. El año pasado también hubo un ofrecimiento con los gobiernos autónomos descentralizados, pero han transcurrido 12 meses y nada de eso se cumplió. Las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales han tenido que arreglárselas con sus propios presupuestos y obviamente eso no les permite desarrollar plenamente su gestión. Usted dice que les va a devolver ese presupuesto y que lo va a hacer sin distinción política. ¿En qué medida esto va a ayudar a enfrentar la seguridad, la falta de obras de mantenimiento, de infraestructura y el tema del fenómeno del niño? Vamos por el tema del fenómeno del niño. Yo decía, les quitaron el presupuesto frente a un fenómeno del niño. Hay que devolverles el presupuesto. ¿Cuál es el análisis técnico para haber quitado el presupuesto en un 5% a los gobiernos locales, obligarles a que asuman competencias del gobierno sin presupuesto? Mire, lo vamos a devolver, pero sobre todo, frente al fenómeno del niño, ya deberían estar trabajando ahorita de forma coordinada los COEs, el gobierno nacional, sentado en una mesa con las alcaldías, con las prefecturas,
revisando planes de contingencia desde Senagua, que desbarataron Senagua también, pero debería estarse revisando ahorita las cuencas hidrográficas, los ríos, el desasolve de los ríos, muros de contención, donde hay poblaciones en riesgos, asentamientos que estén en zonas que probablemente van a ser afectadas por inundaciones, qué albergues vamos a hacer, en dónde se van a hacer, preparar a la población para que puedan ser desalojadas. En esos albergues hay que garantizarles alimentación, medicinas, todo el tratamiento que vayan a requerir por enfermedades propias de un invierno fuerte, de estar en un albergue. Y deben estar trabajando MIES, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Si se suspenden las clases, ¿cuál es el plan para que esos niños continúen? ¿Cómo los vamos a volver a insertar de manera virtual o cuando retomamos? ¿En qué aulas? ¿En qué sitio? Aulas de unidades educativas de contingencia. Todo eso debemos estar trabajando en este momento, hace meses atrás, y no se lo está haciendo. Ahora, ¿cuántas hectáreas de terreno se me van a afectar? ¿Cómo voy a atender esas hectáreas de terreno que se me van a afectar? ¿Cómo atiendo a los agricultores? ¿Con crédito? ¿Si tienen deudas? ¿Cómo vamos a hacer con esas deudas? ¿Reestructurarlas? ¿Condonarlas? ¿Qué se va a hacer? Todo ese plan hay que hacerlo. Pero claro, para poder yo trabajar ese plan, tengo que ser hoy día la presidenta de la República primero, porque el presidente está totalmente ausente. Ahora, le ofrecieron a Congope fondos. Mire, al inicio de año, en las inundaciones en Chone, fue a hacer una pantomima el presidente de la República, Chone, y ofreció cerca de 80 millones de dólares a mi provincia. Que no ha llegado nada, nos dijo el prefecto. No ha llegado un centavo. No ha llegado un centavo. Si una certeza tenemos, es que cuando la derecha te ofrece, busca a quien te cumpla. El único gobierno que ha sido serio y que cuando ha ofrecido algo, ha cumplido a los ciudadanos, se llama la Revolución Ciudadana, si no les guste. Estamos en un momento en el que el país necesita sanarse, necesita unidad. Y yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas, a todas las autoridades, mire, a todos las alcaldías, las prefecturas, las juntas parroquiales, para hacer una agenda en común, una agenda conjunta. El hambre, la inseguridad, la falta de educación, de salud, la falta de empleo, no conoce banderas políticas, conoce una necesidad de la población que debe ser atendida. Nosotros, además, desde la Revolución Ciudadana, demostramos que sabemos trabajar con todos. Cuando estuvo el presidente Rafael Correa al mando, nosotros le dábamos presupuesto a todas las alcaldías, a todas las prefecturas. Nos den o no nos den palo, como se dice vulgarmente, en los medios, en donde fuera. Todos recibían su presupuesto. ¿Por qué? Porque no se mira la bandera política de una persona, se mira la necesidad de esa población. Y es así como hicimos obras en cada rincón de la patria, aún yendo más allá de nuestra competencia, en competencias que en competencias del mismo gobierno local, las asumimos nosotros para garantizarle el agua, la vialidad a la población. Y a eso es a lo que vamos a ir, al trabajo conjunto para sacar adelante al Ecuador. Ahí había una institución que era clave, Luisa, usted lo va a recordar mucho mejor que yo, por supuesto. Es Semplades, ¿no? Desde la Secretaría de Planificación se coordinaba, por ejemplo, planes maestros de agua potable. El agua potable es una competencia que depende de los gobiernos locales, nivel municipios, alcaldías. Así es. Pero desde las Semplades se hacía un trabajo de mucha planificación. Y acá, durante los últimos 6 años, es una de esas instituciones que vino a menos, justamente es las Semplades. Y entre tantas cosas que se le dejó al país, se le dejó sin planificación. ¿Van a volver nuevamente a recomponer ese sistema? Por supuesto. Antes de la Revolución Ciudadana, las Semplades era una oficinita en el edificio atrás de la Presidencia de la República, con creo que 8 personas, si acaso. No existía planificación. El Ecuador no sabía hacia dónde iba. Nosotros creamos las Semplades como una secretaría fundamental, estructural. ¿Por qué? Porque tienes que planificar, pues, como Estado, de aquí a 5 años, ¿cómo veo mi país? ¿Cómo
¿Cómo construye turismo? Para 1 de cada 21 empleos en el Ecuador estaba vinculado al turismo y 1 de cada 10 empleos a nivel mundial está vinculado al turismo. ¿Cómo construyes turismo? Planificamos, orientamos a futuro a la patria y dijimos, lo primero, hay que convertir a Ecuador en país seguro. Hicimos de Ecuador el segundo país más seguro de Latinoamérica. Lo segundo, la segunda red vial, la segunda mejor red vial en Latinoamérica era la ecuatoriana. La segunda. Hicimos entonces conectividad, hicimos seguridad y ahí dijimos, perfecto, vamos con la campaña internacional para que la gente venga a Ecuador. ¿A qué obedece todo eso? A planificación. Entonces tú vas diciendo, de aquí a 2 años, este hito. De aquí a 3 años, a 4 años, a 5 años, este hito. ¿Para qué? Para alcanzar el desarrollo. Y en eso estábamos. En un Ecuador de orgullo, de paz, de seguridad, de vialidad, de infraestructura, de servicios de calidad. Ahora sí, venga, turismo mundial a mi país. Y desbarataron la planificación. Y hoy día estamos con actos aislados, intentando apagar fuegos que nunca se apagan, que más bien cada día parece que en lugar de aplacar el fuego, le tiran más gasolina y el país sigue ardiendo. Candidata, usted mencionó hace unos instantes del tema de la condonación de las deudas y este fue uno de los pedidos del movimiento indígena en 2 paralizaciones. Hubo unas negociaciones, unas mesas y les dejaron así, o sea, con un ofrecimiento sobre la mesa al que no han podido cumplir. ¿Usted va a tomar en cuenta esa condonación de deudas como fue planteado por las organizaciones indígenas o lo va a modificar o lo va a hacer para un grupo y para otros no? ¿Cómo va a actuar frente a ese problema que está ahí, que está latente, que no ha sido resuelto? Mire, lo peor que nos puede pasar es que nuestros hermanos del sector agropecuario vayan a perder sus tierras por una deuda con Ban Ecuador. Y lo que tendríamos es gente desplazada del campo, el Estado con tierras, y más pobreza, probablemente más delincuencia y más migración. Hemos planificado condonar deudas hasta $10,000 y el resto de la deuda refinanciarlo. Reestructurar las deudas y también revisar el tema de la central de riesgos para que puedan acceder a créditos. No podemos dejar que nuestros hermanos del sector agropecuario, que han sido olvidados, que en la pandemia nos sostuvieron, pero que nadie ha hecho una verdadera política agropecuaria. ¿Por qué? Porque como es de conocimiento público, el Ministerio de Agricultura y Ganadería fue vendido. Y están las denuncias públicas, 4 millones por un ministerio. ¿Usted cree que si compran un ministerio les va a importar la política pública del sector agropecuario, del sector pesquero, del sector ganadero? Nunca. Les va a importar ver cómo hacen negocio de nuestras vidas. Y de esa corrupción nadie habló. Y de esa corrupción por allí medio salió un comentario, pero nadie dijo nada. Y el sector agropecuario está en el olvido. Eliminaron las UNAS tan importantes para el almacenamiento estratégico de alimentos. No le garantizaron el derecho, el precio mínimo de sustentación al sector agropecuario. Está quebrado. Necesita una intervención inmediata, pero con gente capacitada desde el Estado. Algo fundamental es las autoridades. Mire, volviendo, ¿cómo se cruza todo, no? Perdón las emplades. Uno de los problemas que tenemos ahorita, cambia de autoridad en un ministerio y cambia absolutamente todo. Porque no hay una planificación hacia dónde va el país. Yo puedo cambiar de ministro, pero no voy a cambiar la orientación, la planificación, la dirección hacia la que va el país. Cómo todo se relaciona. Semplades hay que fortalecerla. La conducción del Estado y el liderazgo, para que los ministros, más allá de si son cambiados o no, sigan la orientación del país, la política pública que se debe cumplir. Y más allá de eso, la estabilidad que también necesitan los funcionarios públicos que han sido tan menospreciados y tan vilipendiados en estos años, Luisa. Así es. Que han sido despedidos funcionarios de carrera porque, es que es correísta y esa cacería de brujas ridícula que han montado Moreno y Lazo, ¿no? Y esa es otra, ¿no? Gente sencilla, capacitada. Profesionales. Excelentes profesionales, que eran SP5, SP7. Es que tú eres correísta.
Esa gente no era correísta, era un funcionario que estaba haciendo su labor y los persiguieron con Contraloría, con Fiscalía. Lo que se debe garantizar es el derecho al trabajo. Si esa persona hace bien su trabajo y está capacitado y da un buen servicio, ¿por qué le vas a quitar su derecho al trabajo? En esa cacería de brujas que solamente nos dio odio al país. Hay que pacificar el país. Sí. Hay que devolver la armonía y la unidad del país. Y para eso somos muy buenas las mujeres también. Hay que trabajar armónicamente, no perseguir. Si una persona ha cometido un acto de corrupción, la justicia tendrá que encargarse. Si hay malos elementos, hay que sacarlos y la justicia tendrá que encargarse. Pero si una persona, más allá de la bandera política, es un excelente técnico, un excelente funcionario, ¿por qué le vas a quitar su derecho al trabajo? Pues? Candidata, yo sé que usted ya tiene otros compromisos que atender, pero nosotros también, y tenemos otro programa que se nos viene enseguida, pero yo no quisiera perder la oportunidad rapidísimo. Le pregunto, en caso de que usted gane la presidencia de la República, va a ser la primera mujer presidenta constitucionalmente electa y sin duda hay muchísima expectativa entre las mujeres de lo que usted puede hacer por nosotras. En un país donde la violencia de género tiene niveles absolutamente desastrosos, donde cada día muere más de una mujer en promedio, ¿qué va a hacer frente a esa realidad que es otra lacra que está azotando al país en estos instantes? Mire, hay un Ministerio de la Mujer que lo creó Guillermo Lazo después de una protesta como para que, como quien dice, me van a perdonar la expresión, que callen a las locas, ¿no? Para que dejemos de protestar, nos hicieron un ministerio sin presupuesto. Un ministerio sin presupuesto, una burla a todas las mujeres. Las mujeres víctimas, las madres cuyas hijas murieron víctimas de femicidio, andan rogando que se haga justicia. Hay un fiscal relacionado a un femicidio en Manta que sigue trabajando. No pasa absolutamente nada. Nos matan y se burlan en nuestras caras, nos escupen en la cara. Vamos a crear una unidad, probablemente una comisión, que dé acompañamiento a las mujeres, a las madres cuyas hijas fueron víctimas de femicidio. Un acompañamiento legal y psicológico. Y que se haga justicia. Por ahí empezamos. Porque cuando tú ves que se hace justicia, que el responsable paga su culpa, que el violador paga su culpa, ya empiezas a sentar también precedentes de un respeto a las mujeres y a toda la población. Y las mujeres también tenemos que unirnos en esto. Cuidado con esos discursos de cómo habrá ido vestida, es que estaba borracha. Señores, no hay una razón que justifique una violación, un asesinato, una pelea, no. Y en eso vamos a garantizar los derechos de las mujeres. Y hay que fortalecer las unidades de atención de violencia de género en la Fiscalía, por ejemplo. Una mujer que viene siendo violentada quiere encontrarse con alguien que sea empático, otra mujer que la atienda. El acompañamiento de personal médico, el acompañamiento de personal técnico en psicología y psiquiatría, que es lo que se necesita. Hay que fortalecer esas unidades. Yo no sé si la señora fiscal, que es mujer, las esté contemplando, pero yo le digo que una persona cercana a mí, una chica jovencita, fue violada por varios hombres en Guayaquil. Fue a Fiscalía a poner la denuncia. ¿Sabe lo que le pasó? No la quisieron recibir. Lo siguiente, le dijeron que vaya a otro lugar, a ver si otro fiscal quiere hacerse cargo del caso. Y lo siguiente, le dijeron, ándate a tu provincia, a Manabí, a ver quién te ayude. Eso pasa en la Fiscalía General del Estado. Vamos a trabajar de forma coordinada y haré una invitación pública. En la misma mesa nos tenemos que sentar las funciones del Estado. Y esto no es interferir en otra función. Interferir en otra función es decirle, oye, por favor, formúlale cargos por influjo psíquico. Ya te paso la sentencia. Eso es interferir en otra función del Estado. Yo estoy llamando a la coordinación. Todas las funciones del Estado tenemos que coordinar en conjunto. Yo, como gobierno nacional, protegiendo el derecho de nuestras mujeres, de nuestros hijos, y el sector de justicia, la función judicial, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, y ver qué necesidades hay, cómo están resolviendo los casos, cómo están atendiendo y cuál es la necesidad de atención. Porque, ojo, cuidado, me dicen que no hay presupuesto. Yo no he escuchado a ninguna de esas funciones salir a protestar por el presupuesto. Creo que alguna vez hicieron un comunicado y de ahí silencio absoluto. Pero desde ahí se empieza a garantizar nuestros derechos también. Muchísimas gracias a Luisa González, candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. Lamentablemente sufrimos, como ustedes pudieron ver, un corte de energía
podrán ver la entrevista completa en el YouTube de Radio Pichincha, así que búsquenlo ahí, van a encontrarla íntegramente la entrevista con Luisa. Pero desde acá sí queremos nuevamente reiterar y repetir la denuncia de este corte de energía que hemos sufrido durante la mañana de hoy, y desde acá mandarle un saludo al gerente de la empresa eléctrica Quito, el candidato perdedor de la elección seccional a la prefectura de Pichincha, Eduardo del Pozo. Un abrazo, hasta mañana. Ya vienen las warmies del bar.